¿Te atreverías a caminar solo entre las tumbas sabiendo que no estás solo? Soy de Ecatepec y hace poco fui a visitar a mis familiares al Panteón de Dolores en la Ciudad de México. Todo parecía normal, hasta que vi un soldado caminando hacia mí, con una gabardina verde y botas negras. Lo saludé, pero cuando pasó a mi lado sentí un frío que me congeló el alma. Lo vi brincar entre tumbas y desaparecer entre los árboles. Pensé que era mi imaginación hasta que un trabajador del panteón me dijo algo que me marcó para siempre. Ese soldado murió hace casi 100 años, pero aún patrulla el cementerio buscando paz. ¿Fue real o solo mi mente jugándome una broma? ¿Quieres saber la historia completa? Quédate hasta el final. Esta historia te encantará. Bienvenido a Siempre con Miedo. La historia se titula El soldado del Panteón de Dolores. Soy un hombre maduro, nacido y criado en Ecatepec. La vida aquí siempre ha tenido sus matices oscuros, como si el concreto, la violencia y la rutina escondieran secretos más profundos que la mayoría prefiere ignorar. Pero hay momentos en que la vida misma se encarga de dar una bofetada de realidad, o de lo que creemos que es realidad. Desde muy joven supe que gran parte de mi linaje paterno descansaba en el Panteón de Dolores, allá en la Ciudad de México. Ese lugar, con nombre de tristeza y silencio eterno, siempre me provocó un respeto extraño, no miedo, pero sí una sensación de estar parado sobre algo más antiguo, algo que respiraba por debajo de la tierra. No lo había visitado en años, pero algo en mí, una punzada de melancolía, un presentimiento o tal vez un llamado ancestral me impulsó a ir. Era una mañana nublada, de esas que parecen arrastrar las almas con el viento. Entré por la puerta principal del panteón, con mi mochila al hombro y una vela en mano. Caminaba lentamente observando las lápidas, muchas ya desgastadas por el tiempo, otras completamente invadidas por el musgo. El aire olía a tierra húmeda, a flores secas y a mi memoria olvidada. Un silencio pesado se posaba sobre el lugar, solo interrumpido por el crujir ocasional de las hojas secas bajo mis pies. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en una calzada solitaria, venía caminando una figura, alta, erguida, imponente. Llevaba una gabardina verde olivo, botas negras, lustradas y un sombrero tipo kepi, como los que usaban los policías militares. No era un indigente, ni un vigilante, eso lo supe de inmediato. Había algo anticuado en su porte, como sacado de una fotografía de esas antiguas en sepia. Y aunque no podía ver sus facciones con claridad, sentí que sus ojos me atravesaban incluso a la distancia. Por simple cortesía y quizás por el impulso de probar que todo estaba bien, que no había nada extraño, lo saludé con un leve gesto en la cabeza. Él no respondió, solo siguió caminando con paso firme, y al pasar junto a mí, un frío glacial me recorrió el cuerpo. No un escalofrío común, no, era algo más profundo, como si una sombra me hubiera tocado el alma, como si algo dentro de mí recorriera una energía antigua, pesada, ajena a este mundo. Me quedé inmóvil, helado. Quise pensar que era el viento, pero no soplaba. Quise pensar que era el clima, pero no hacía tanto frío. Me volví lentamente, siguiendo con la mirada a aquel hombre, que sin mirar atrás avanzaba hacia una sección del panteón más densa, donde los árboles se agrupaban y la luz apenas lograba colocarse. Lo vi, lo juro por lo más sagrado, lo vi brincar con agilidad inhumana de tumba en tumba, como si la gravedad no la afectara del todo. Luego se metió entre los árboles deslizándose entre las sombras, como si formara parte de ellas. Me quedé esperando, observando, pero nunca salió. Movido por una mezcla de curiosidad y miedo, y esa necesidad de enfrentar lo desconocido que tenemos algunos tontos o valientes, me dirigí hacia la zona donde lo vi. No había nada, no había rastro alguno, solo el silencio aún más denso, como si el aire mismo estuviera conteniendo, como si el tiempo se detuviera en ese rincón del cementerio.
Seguí caminando, tratando de convencerme de que era un producto de mi mente, de la sugestión, del peso de los recuerdos. Llegué hasta la rotonda de los hombres ilustres, y ahí, por fortuna, o quizás no tanta, me topé con un trabajador del panteón, un señor de rostro curtido, manos callosas y mirada que denotaba haber visto más de lo que podía contar. Le conté lo que había visto, esperando que se riera, que me dijera que estoy loco, pero no lo hizo. Me miró muy serio y me dijo con voz baja, casi como quien cuenta un secreto que no quiere despertar: lo que usted vio fue al soldado. ¿Al soldado?, pregunté, sintiendo como si se me apretara el pecho. El hombre asintió. Dicen que murió entre 1920 y 1936. Nadie sabe bien su historia. Algunos creen que fue fusilado por traición, otros que murió defendiendo a su gente. Lo cierto es que nunca pudo descansar. ¿Cómo que no descansó? Lo han visto durante décadas, siempre al amanecer o cuando el sol comienza a ocultarse. A veces solo se escuchan sus pasos, las botas marcando el suelo como si alguien siguiera patrullando. A veces se aparece, como a usted, alto, fuerte, imponente, pero siempre con ese frío que atraviesa los huesos. En esos momentos sentí como un escalofrío me recorría una vez más. El trabajador continuó. Hay quienes dicen que busca algo, otros dicen que no sabe que está muerto. Agradecí la conversación y me retiré, pero por algo dentro de mí ya no era el mismo. Sentí que lo había visto como no era una simple aparición, era un mensaje, una advertencia, o quizás un cruce momentáneo entre dos mundos. Desde ese día no puedo volver al panteón sin sentir ese peso, ese respeto. Aunque vaya solo a echarme a la firma, como decimos entre nosotros. Porque ahora sé que esos lugares no están vacíos como creemos, que los espíritus no descansan solo porque hay una lápida sobre ellos. Algunos quedan vigilando, repitiendo sus pasos eternos, esperando algo. Y otros, como el soldado, siguen patrullando entre nosotros invisibles hasta que deciden dejarse ver. Pasaron los días y, como suele pasar en las experiencias fuertes, traté de racionalizar todo lo vivido. Me convencí a mí mismo de que había sido solo una ilusión, una conciencia, una especie de sugestión. Pero por las noches, al cerrar los ojos, ese rostro invisible, porque ni siquiera pude verle la cara, aparecía en mi mente. La forma en que caminaba, la frialdad en el aire, la forma inhumana en que se perdió entre las tumbas. Así que decidí regresar. Una semana después volví al Panteón de Dolores, no por respeto, no por nostalgia, sino porque algo dentro de mí no podía dejar el susto sin respuesta. Llevaba una cámara por si acaso y una pequeña libreta donde había anotado lo que el trabajador me dijo. Busqué nuevamente al hombre y tuve suerte de encontrarlo. ¿Aún quieres saber más del soldado?, me dijo sin que yo tuviera que preguntarle. Asentí. Él sacó una cajetilla de cigarros arrugada, encendió uno y tras la primera bocanada me contó algo que me heló más que el frío de aquella mañana. Hay una tumba en ese panteón. No tiene nombre, solo una cruz metálica oxidada. Algunos dicen que ahí está enterrado. Nadie lo visita, nadie deja flores, pero hay días, como en el aniversario de la batalla de Celaya o del levantamiento cristero, que en esa tumba aparece una tierra removida, como si algo hubiera salido de ella. En esos momentos el Señor ofreció llevarme. La cruz estaba en un lugar apartado, escondido entre las criptas caídas y árboles retorcidos. Era una tumba pequeña, cubierta con una maleza olvidada, pero ahí entre las raíces vi algo que no he podido olvidar hasta el momento. Algo que al parecer nadie había visto. Una placa rota, apenas legible, pero decía: Teniente José Salazar,
1901-1933. Honor, deber y silencio eterno. Fue entonces cuando el trabajador me contó la historia oculta, no la que se dice a los visitantes, sino la que a los antiguos del panteón cuentan entre susurros. El teniente Salazar fue un soldado leal durante los años del conflicto post-revolucionario. Se decía que era un hombre íntegro, devoto de su causa, pero atormentado por las órdenes que debía cumplir. En una ocasión recibió una orden de ejecutar a un grupo de campesinos acusados de colaborar con los cristeros. Entre ellos estaba su hermano menor, del cual se había distanciado durante años. El teniente, dividido entre el deber y la sangre, decidió desobedecer y se negó a disparar. Liberó a los prisioneros y desertó. Días después fue encontrado y llevado al juicio militar, pero no fue juzgado como los demás. Lo llevaron a un rincón del entonces joven Panteón de Dolores. Lo hicieron cavar su propia tumba y lo ejecutaron ahí mismo. No recibió honores, no hubo misa, solo una cruz olvidada y oxidada. Pero dicen que el alma del teniente no pudo descansar, que su espíritu atormentado por la culpa no comprendía si había hecho lo correcto o había traicionado su deber, que su conciencia dividida hasta el final lo dejó vagando entre los planos. Desde entonces patrulla los caminos del panteón. Algunos dicen que cuida a los muertos, que protege a los inocentes, otros que busca la absolución o que repite el castigo una y otra vez sin encontrar salida. El trabajador cayó, solo el viento hablaba ahora, moviendo las hojas de los árboles como si también quisieran contar algo. Yo permanecí unos minutos frente a la cruz. Me agaché, puse la mano sobre la tierra y en ese instante juro por mi vida que sentí un golpe helado en el pecho, como si alguien hubiera apoyado su mano sobre la mía desde dentro de la tumba. Me fui de ahí con una certeza que me acompañará hasta el último de mis días. Los camposantos no son solo tierra y lápidas, son portales y algunos soldados aún muertos siguen marchando.